con Dios. Y bueno, seguimos avanzando en esta preciosa lectura en el Evangelio de Mateo. Y ya vamos, como decía Rubén, en el capítulo 20. Así que si usted nos ha ido siguiendo durante todas estas semanas, creo que está expectante a qué es lo que Dios nos va a hablar. Y si usted se unió hoy, quizá por primera vez está sintonizando el programa, pues le quiero contar que hemos estado leyendo un segmento o un trozo de la Escritura todos los días en forma continua en el Evangelio de Mateo. Así que no se pierda la lectura de hoy. Pero bueno, ¿qué le parece si empezamos? Y dice la palabra: en ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió: manda que en tu reino mis 2 hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber del mismo vaso del que yo he de beber? Y ellos le dijeron: sí, podemos. Él les dijo: a decir verdad, beberán de mi vaso, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo, pues ya es de aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, este pasaje creo que es fabuloso. Hay una gran lección de liderazgo, y algo que a todos nos debe de motivar e inspirar es que hay una, digámoslo, una idea central, y esta es el servir. ¿De qué se trata el servir? ¿Y por qué nosotros debemos de tener ese axioma básico en nuestra vida? Debemos nosotros liderar sirviendo y servir liderando, fíjense. Y eso es lo que Jesús nos motiva hoy a que hagamos en este pasaje. Esto nos relata sobre Salomé. Esta es una infidencia que muchos han dicho, muchos historiadores, que Salomé, la mamá de Jacob, de Juan y de Santiago, era prima, o bueno, era hermana en realidad de María, la mamá de Jesús. Y por lo tanto, como que tenía cierta confianza para llegar y pedirle eso, esta posición privilegiada para sus hijos, Juan y Santiago. ¿Y qué es lo que sucede allí? Que cuando él está cerca, se supone que les pide que ellos tengan un lugar de preeminencia en los cielos, a su diestra y a su siniestra, a su izquierda y a su derecha. Jesús les dice: ustedes no saben la dimensión de lo que están pidiendo. Jamás ustedes hubieran tenido una idea en realidad de lo que esta petición representa. De hecho, uno de los comentaristas de los cuales yo me baso para poder comentar con ustedes hoy, Matthew Henry, dice de que lo que estaban tratando ellos de hacer era como explicarle a un ciego cómo funcionan los colores, dice. O sea, no tenían ni la menor idea de la dimensión ni la imaginación de lo que ellos estaban pidiendo por la responsabilidad que esto representaba. Y posteriormente, ¿qué es lo que sucede? Los demás discípulos se convierten en jueces, se convierten en críticos y empiezan de una manera encolerizada, ¿verdad?, a tener un resentimiento contra esos 2 discípulos que la mamá había pedido que tuviera esa preeminencia. Entonces, Jesús en ese momento no condena el deseo de querer ser grande. Lo que Jesús hace es los trae a la tierra y les dice: de acuerdo, pero esto está destinado para algunos pocos y tiene un precio que pagar. Esta parte del pasaje tiene una grandeza extraordinaria, y yo creo que nosotros podemos acá aplicar esos principios que nos van a llevar a entender que el servir al Señor, el tener nosotros esa humildad de acercarnos ante Él, es el primer principio de liderazgo y de lo que nosotros deberíamos de hacer como sus hijos, Tania.
Así es, Rubén, y es que comentábamos fuera de cámara que muchas veces nosotros cuando hacemos peticiones a Dios, a veces no dimensionamos lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Pero tal vez en este contexto algo que yo quiero decir, y me gusta cuando Jesús dice, ¿verdad? Y los pone en contexto, porque después, o sea, Jesús no rechaza, o sea, la escucha, ¿verdad? Escucha la petición, pero también le deja ver, tú no sabes lo que estás pidiendo, porque Jesús sabía lo que a él le esperaba. Y entonces era como decirle, sí, o sea, ellos también, o sea, van a experimentar también el dolor y el sufrimiento que yo voy a experimentar. Entonces, pero lo que quiero resaltar es que cuando dice que dice, los gobernantes de las naciones los dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Digamos, en el sistema de gobierno del mundo, o sea, tener un lugar de preeminencia puede significar un lugar donde me den a mí la honra, donde casi que yo levanto un dedo y tal vez todos corren a auxiliar. Un reconocimiento personal. Exacto. Entonces, Jesús, por eso es que el evangelio de Jesús es un poco locura, ¿verdad? Porque era la antítesis de lo que significaba estar en un lugar de preeminencia. Porque entonces por eso es que él después dice, pero ¿saben qué? Yo les voy a enseñar algo que es totalmente diferente. Y es que el que quiera estar en un lugar importante, que le sirva ese lugar para servir a los demás, para darse a los demás. Y yo creo que esa es una linda reflexión, porque sé que en la audiencia y nosotros, ¿verdad?, tenemos un lugar de influencia, o sea, todos tenemos un lugar de influencia ahí donde estamos, algunos más que otros tal vez, pero lo que hoy Jesús nos está llamando y nos está invitando es a que nosotros utilicemos ese lugar de influencia para servir, no para podernos como aprovecharlo, quiero decir así, ¿verdad?, de ese lugar de influencia, porque obviamente pudiéramos sacar partido, ¿verdad? Pero si nosotros realmente amamos a Jesús y lo queremos imitar, por eso es que dice, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida ya a los demás en rescate por muchos. Entonces Jesús dice, ok, está bien, o sea, no está mal que ustedes quieran anhelar esas posiciones, Así es. pero saben una cosa, ustedes anhelen esas posiciones, pero sepan que es para servir a los demás. Entonces yo quisiera como llevar esa reflexión. ¿Cuál es la posición en la que tú estás? A lo mejor tú lideras un equipo, a lo mejor tú lideras una compañía, a lo mejor tú estás a cargo de un consorcio, yo no sé cuál es tu posición, pero lo que sí es cierto es que Jesús hoy te está animando a ti y por supuesto a mí y a nosotros también a que utilicemos esa posición para servir a los demás, no para ser servidos, no para que nos pongan la alfombra roja, ¿verdad? Que puede estar como relacionada a ese cargo que tenemos, sino al contrario, que nosotros seamos conocidos por tener una actitud de siervos. No sé, Néstor, ¿qué tengas para...? Sí, yo creo que Jesús siempre iba contra cultura y constantemente nos movía la silla. Creo que la madre de Juan y de Santiago llegaba pues con una buena intención, pero en base a lo que ella Preocupada por sus conocía. hijos, Sí, ¿no? y entonces dijo, mire, yo no quiero que mis hijos sean parte de los 12 así normales, ¿verdad? Sino que uno esté a la derecha, otro a la izquierda. Si Jesús hubiera hecho ala así, automáticamente ellos hubieran tomado una posición de casi de dirigir a los otros. De autoridad. De autoridad. Y entonces, y él lo que quería era, bueno, quiero que mis hijos tengan una buena posición. Y a veces nosotros llegamos buscando posiciones, buscando, cuando yo llegue a tener este puesto, a tener lo otro, pues bueno, primero ya voy a estar en una posición de autoridad. Y Jesús los baja y les dice, ok, está bien, pero eso es lo que los normales, el mundo enseña. Pero yo les digo, en lugar de utilizar, lo voy a parafrasear así, pero en lugar de utilizar a las personas
hay que servirlas. En lugar de que tú dirijas, en que tú digas, tráiganme, vengan, ustedes sirvan a las personas. Ese es el liderazgo que Jesús nos vino a modelar. Y que ese liderazgo, y se los decía a ellos, serían capaces de tomar la copa de la que yo tomo, y aquellos sí podemos, va rápido. Y no sabían ni lo que estaban diciendo, porque el ir contra cultura cambia. Cuando tú decides, no voy a servirme de las personas, no voy a ejercer aquí mi autoridad, aquí todos me mandan y voy a ser un déspota, un dictador aquí, bueno, ya estoy en esta posición, ya llegué, sino empiezas a servir a las personas. ¿Sabes qué? Eso te trae una oposición, porque vas en contra de todos y muchas personas que están a veces en esas posiciones no quieren servir a los demás, porque lo normal es que me sirvan a mí, no yo servir. Y Jesús dice, no, yo quiero que ustedes sirvan a los demás así como yo lo estoy haciendo. Yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nosotros sacamos. Y Rubén, yo creo que cuando llegamos a esa posición de liderazgo, cambian nuestros derechos, cambian nuestras responsabilidades. Así es. Y me llamaba mucho la atención lo que decía Tania, precisamente, ¿verdad? O sea, estar en una posición de autoridad, claro que nos da beneficios, definitivamente, pero nosotros somos los que tenemos que tener el balance de saber ese liderazgo particular de Jesús, que era completamente diferente al de ese mundo. Se trataba de añadir valor, se trataba de hacer que otros crecieran, que otros brillaran y no de obtener beneficios personales. Miren, aquí en producción me han preparado una gráfica que quiero que ustedes miren a continuación, porque esto nos muestra la pirámide del liderazgo. Mire pues, si usted ve allí en pantalla, verá que a mayor responsabilidad aumentan las responsabilidades a medida que asciende hacia el liderazgo. Es decir, si nosotros estamos en una posición de influencia, estamos en una posición nosotros donde tenemos cierta autoridad o jerarquía, nuestras responsabilidades son mucho mayores, ¿verdad? Y no digamos de los derechos, porque los derechos, si usted ve la siguiente gráfica en esa pirámide, disminuyen a medida que se asciende hacia el liderazgo. Es decir, usted como líder, como principal actor, como autoridad, como jefe, como gerente, lo que sea, incluso como autoridad en su hogar, usted, conforme va teniendo esa posición privilegiada de preeminencia, sus derechos también se van reduciendo y se disminuyen. Y es una forma bien sencilla de ver esto, porque ese es el liderazgo que Jesús nos modeló. Y cuando nosotros estamos empezando este viaje de liderazgo, nuestro rango de opciones es mucho más ancho que en el comienzo. Cuando nosotros, entre más jóvenes somos, nos queremos comer el mundo, ¿verdad? Tenemos más libertades, tenemos más tiempo, tenemos grandeza de vocabulario, probablemente estemos en una posición donde estemos económicamente muy bien, pero según vamos creciendo en nuestro liderazgo, tenemos que rendir a nuestro Dios esos derechos y esas opciones, Tania. Así es, y es que por eso es que liderar a la manera de Jesús es totalmente distinto. Y si usted recuerda, digamos, una de las formas en que Satanás quiso tentar a Jesús fue apelando precisamente a ese deseo de poder, de gloria y de honra, ¿verdad? Y muchas veces nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Cuando personas llegan a una posición de liderazgo, los comentarios empiezan a ser como, ay no, ya cambió totalmente, ¿verdad? O es otra persona, pero eso no tiene que ser así. O sea, usted debería de ser otra persona, sí, pero es otra persona porque usted se va a resaltar o va a sobresalir por su capacidad de servir a los demás, por su capacidad de anteponer a los demás antes que a usted. Entonces, yo creo que a veces nosotros tenemos un dicho, ¿verdad? Que dice, lo mareó el puesto, ¿verdad? Lo nubló. Se le subió. Sí, se le subió. Sí, o sea, piense usted en cuáles son como los comentarios, ¿verdad? A veces en las oficinas, cuando alguien, o sea, ascienden a alguien y entonces uno dice, ay, Dios mío, perdimos a un buen amigo, ¿verdad? O dejó incluso de ser nuestro amigo.
Entonces yo creo que el reto de Jesús, sinceramente, es que nosotros nos convirtamos en esos líderes con un corazón servicial, con un corazón que esté dispuesto a lavar los pies de los demás. Y usted puede decir, no, pero momento, Tania, si yo hago eso, se van a aprovechar de mí, o ¿qué va a pasar? Entonces, ¿verdad? La reacción natural. La reacción natural es, no, porque... Y entonces empieza también ese discurso interno de, pero si yo me lo merezco, pero si tanto que me he esforzado. Y es cierto, nadie le está quitando esos méritos. Y es que en este contexto, la mamá de estos dos discípulos, porque ellos, digamos, ya se dirigían a Jerusalén y Jesús sabía lo que venía, ¿verdad? O sea, él ya sabía que su muerte se acercaba. Entonces, por eso es que les dice a ellos, y ustedes estarían dispuestos. Pero claro, no les dijo de qué se trataba, ¿verdad? Solo ustedes estarían dispuestos y como dice Néstor, ellos valientemente dijeron, sí, estamos dispuestos, ¿verdad? Y es que a veces cuando nosotros asumimos una posición de liderazgo, nosotros tal vez no sabemos la gran responsabilidad, o sea, lo que Dios demanda de nosotros al asumir esa posición. Porque no se trata de nosotros, se trata de lo que nosotros podamos bendecir a las demás personas. Se trata de la integridad con la que nos manejemos, se trata de ese trato que nosotros podamos tener. Así que para mí es un desafío y solo Dios nos puede ayudar realmente a poder ser ese nivel de líderes que Él requiere de nosotros. Y bueno, por eso la cumbre y tantos recursos que hay, ¿verdad? Sí, y tenerlo siempre presente, ¿verdad? Que el modelo que Jesús nos da, y por eso el segmento se llama así, ¿qué haría Jesús? El modelo que Jesús nos da es que debemos liderar sirviendo y nosotros servimos liderando, Néstor. Y por eso quiero invitarte hoy a que pudiéramos junto con la audiencia poder orar y llevar este principio que se oye tan sencillo, ¿verdad? Pero realmente lo que se genera y gesta en nuestro corazón a través de esos 3 deseos centrales, yo lo asociaba con eso, decía, es difícil, pero no es imposible y creo que el Señor nos lo da como una tarea. Así es, y con Dios de nuestro lado, es posible. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que Él nos ayude en la posición que tú estás de liderazgo, que te dé la capacidad, las oportunidades para poder servir a los demás? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en cada momento tú estás hablando a nuestros corazones, tú estás hablando a nuestra vida y nos estás dirigiendo para poder tener un mejor desarrollo de la posición, el lugar donde tú nos has dado. Gracias por donde estamos. Gracias por la posición de liderazgo que tenemos. Hoy queremos pedir de ti sabiduría. Queremos pedir de ti esa fuerza para poder servir a los demás. Que el poder, la posición, no nos nuble la vista. Que no nos aprovechemos de las personas, sino que la posición que tú nos has dado sea una posición donde nosotros podamos servir a los demás, que sea una posición de influencia para poder levantar a otros, para poder apoyarlos, para poder bendecirlos, para poder servirlos como tú nos enseñaste. Gracias por el lugar donde estamos y permite que hoy y todos los días nosotros podamos ser de influencia a los demás para levantarlos, sacar el mejor potencial de ellos y en lo que esté en nuestras capacidades poder servirlos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Y sabes, para seguir creciendo, no solo está Vaya con Dios, está la palabra de Dios, la Biblia. Me gusta siempre decirlo, la Biblia es un manual de vida y nos sirve para cada área de nuestra vida. Y en el Bible Challenge, nosotros constantemente, todos los días, estamos leyendo la palabra. Ahora, nos toca 2 de Corintios, los capítulos 4 y 5. Capítulo 4 habla sobre esos tesoros de vasijas en vasos de barro. Y me gusta la porción porque dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos frágiles vasijas de barro, pero que contenemos ese gran tesoro. Y esto deja bien claro que nuestro gran poder, el poder que tú necesitas para servir a los demás, proviene de Dios
y no de nosotros mismos. Y así como este versículo, en estos 2 capítulos encontramos de verdad unas grandes perlas que nos van a ayudar a nuestra vida. Yo quiero invitarte a que escanees el código QR que aparece en pantalla y te puedas unir a nosotros al Bible Challenge y que podamos seguir en ese reto de leer la palabra de Dios. ¿Cuál es el mejor día para unirnos al Bible Challenge? Hoy. Así es. Siempre lo dice, usted cree y dice, mire, pero usted vamos ya adelantados. No, hoy es un buen día para leer la palabra del Señor. Vamos a ir a un corte y pronto volvemos a este contenido de verdad que nos edifica, que nos llena y sobre todo que une nuestro corazón para estar vinculado con nuestro Dios. Esto es Vaya con Dios. Conozcamos nuestra mente. Vivamos de una manera diferente. Cada día, cautivados por la palabra de Dios, podemos transformar lo negativo en positivo con una mente renovada. Y bueno, estamos en nuestro segmento ¿Cómo bajar el cortisol? Pero para darle un poquito de contexto, tal vez usted está escuchándonos por primera vez o tal vez ya, pero queremos hacerle un recordatorio. ¿Qué es esto del cortisol? Bueno, el cortisol es una hormona que tiene un efecto prácticamente en todos nuestros órganos y tejidos del cuerpo. Ayuda a nuestro cuerpo a responder de una forma al estrés, o sea, ante una situación de alerta, de peligro, el cortisol es secretado en nuestras glándulas suprarrenales, ¿verdad? Así que es una hormona muy importante y también usted lo puede identificar como el cortisol y otros especialistas u otros expertos también la pueden llamar la hormona del estrés. ¿Por qué? Porque esta hormona se activa ante situaciones de estrés. Entonces, una vez dado ese contexto, vamos a continuar con la lectura. Y dice la autora, una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad. De esta manera fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión. Cuidado, el cortisol puede aumentar durante la práctica de algunos ejercicios, especialmente los más intensos, ya que el organismo lo interpreta como una amenaza. Imagínese usted, en casos de ejercicios extremos, el cortisol no solo se disminuye, sino que aumenta, alcanzando su pico después de 30 a 45 minutos de ejercicio intenso prolongado, tras lo cual vuelve poco a poco a sus niveles normales. El problema es que muchas veces no disponemos del tiempo suficiente para superar esa barrera en la que los niveles de cortisol disminuyen. Por lo tanto, es más conveniente realizar ejercicios suaves y relajados de baja intensidad, ¿verdad? Así que usted puede salir a caminar o puede practicar algún tipo de ejercicio como el pilates, ¿verdad? Así que usted decide. No, hace bien. Un estudio del bioquímico Edward Hill publicado en el 2008 en la revista Journal of Endocrinology Investigation concluyó que realizar ejercicio al 40% de intensidad era suficiente para reducir los niveles de cortisol. Además, si el ejercicio se realiza en el campo, al aire libre, lejos del ruido y la contaminación de las grandes ciudades, sus efectos resultan mucho más beneficiosos para el organismo. Y por eso hablamos de que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Imagínense estar en ese ambiente. ¿Cómo no va a bajar esa hormona, verdad? La autora continúa diciendo, el ambiente en el que se practica deportes es muy importante. Un estudio dirigido en 2005 por la doctora Julie Spreading del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Essex en Reino Unido descubrió los beneficios psicológicos de la práctica de deporte al aire libre, en el campo, lo que denominaron ring exercise, en comparación con la realizada en gimnasios o en las calles de una ciudad. El experimento consistió en proyectar imágenes en una pared mientras grupos de 20 sujetos se ejercitaban en cintas para correr. A 4 grupos de sujetos se les proyectaron imágenes de 4 categorías diferentes.
rurales agradables, rurales desagradables, urbanas agradables y urbanas desagradables. Al mismo tiempo, un grupo control corrió sin ninguna imagen proyectada. Se comprobó la presión arterial de los sujetos. Se tomó nota de dos aspectos psicológicos: autoestima y estado de ánimo, antes y después de realizar el ejercicio. Se observó que la proyección de imágenes agradables, tanto rurales como urbanas, tuvo un significativo efecto positivo en la autoestima y el estado de ánimo. La naturaleza y los seres vivos inducen en la mayoría de las personas un estado de bienestar, por lo que resulta fundamental para la salud mental contar con espacios verdes en nuestro entorno. La naturaleza nos ayuda a combatir las enfermedades mentales que podamos desarrollar, a concentrarnos mejor y a pensar con mayor claridad. La simple contemplación de la naturaleza ya tiene efectos beneficiosos, como demostró Ernest O. Moore en 1981, al evidenciar que los presos que contaban con vistas a las granjas cercanas a una prisión enfermaban menos que aquellos cuyas celdas daban al patio de la cárcel. En la misma línea, Roger Ulrich comprobó en 1984 que los pacientes que contaban con una ventana con vistas a la naturaleza requerían menos tiempo de estancia posoperatoria en un hospital en las afueras de Pensilvania. La contemplación de la naturaleza es buena, pero el ejercicio rodeado de ellas es aún mejor. La doctora Sarah Werber, profesora de medicina familiar en la Universidad de Medicina de la Universidad de Michigan, en su estudio publicado en la revista Ecopsychology en 2014, abordó los efectos beneficiosos de caminar en grupos al aire libre. Oiga bien, no solitos. Se reduce el estrés, la depresión y los sentimientos negativos, al tiempo que se aumentan los positivos y la salud mental. El ejercicio ayuda a manejar y a equilibrar el hipocampo. Cuando te sientes alterado, tu hipocampo disminuye de tamaño y la amígdala reacciona de forma más desorganizada. En resumen, un ejercicio moderado lo más cerca posible de la naturaleza va a reducir los niveles de cortisol, mejorará el sistema inmune y nos ayudará a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Y miren lo que Marian Rojas hoy nos está hablando, principios que muchos de nosotros desconocíamos, por decirle algo. Y le voy a contar mi experiencia personal. Yo aquí donde me ven soy del equipo de Antulio Castillo, somos los abejorros, aunque ellos no lo saben, porque pueden, por su complexión y su ingeniería y toda su corpulencia, no deberían de volar, pero como ellos no lo saben, vuelan. Yo soy de ese mismo equipo también, practico ciclismo, me gusta correr un poco y algunos que otros ejercicios que son un poquito intensos. Y hoy cuando al principio Tania precisamente leía esa parte, el cortisol, que es esa hormona que nos ayuda a combatir el estrés a través de este tipo de ejercicios, yo le cuento, para la pandemia, pues no se podía salir, todo lo que yo hago es completamente outdoor, es fuera de casa, ¿verdad? Y resulta que muchas compañías pues trataron la manera de tenerlos en casa y hacer ejercicios en casa, ¿verdad? Y yo me uní a un programa que se llamaba Peloton, no sé si alguno de ustedes lo oyó alguna vez, que era ciclismo de ruta en casa. Y lo que ellos recomendaban es que pusiera uno la bicicleta con un aparato que la deja fija, ¿verdad? Y frente a una pantalla, fíjense. Y en la pantalla lo que aparecía eran las rutas de los tours, ¿verdad? El Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España. Y entonces iba viendo uno aquellos paisajes hermosos frente a una pantalla de televisión. Es increíble, fíjense ustedes, pero el rendimiento de uno por ir viendo en una pantalla paisajes y elementos se superaba sustancialmente. Y aquí precisamente la autora lo está diciendo. Porque definitivamente que tras el estrés de hacer uno mucho más esfuerzo, de tener una respiración adecuada, de llevar una cadencia perpetua para tener ese nivel de ejercicio que uno debería hacer, las imágenes ayudan sustancialmente, fíjense. Y sí,
precisamente podíamos ver nosotros que al realizar esto con la vista no puesta en una meta, sino que en un ambiente completamente abierto, los resultados eran completamente diferentes a lo que hacíamos regularmente con tal de llegar a una meta y hacer un ejercicio diferente. Yo creo que es increíble cómo eso, y por eso nos llama mucho la atención cuando decimos nos vamos de vacaciones, tenemos un tiempo libre, lo que queremos es salir a la naturaleza porque eso nos relaja. Eso descansa. Yo pienso, por ejemplo, a Tania le gusta mucho ir a la orilla del mar, ¿va? El mar, eso nos relaja. Y cuando ponemos ese tipo de imágenes, cuando hacemos ejercicios afuera, cuando vamos, nuestros niveles bajan, nuestro estrés baja y realmente podemos descansar. Con Tania hablábamos viniendo para el programa y me decía, es que cuando uno sale y está de descanso, hasta el tiempo uno siente que, pero no avanza. Y aquí uno siente que trabajando no te alcanza el tiempo porque estamos una actividad tras otra, no, a veces no podemos poner límites y entonces pasamos estresados con los niveles altos y necesitamos relajarnos. Y por eso es importante que hagamos el espacio para poder descansar, que hagamos el espacio para poder salir a relajarnos y mejor si es rodeados de la naturaleza. Bueno, yo solo quiero decir algo. Néstor aquí casi, tácitamente se ha comprometido. No. ¿Vieron cómo las mujeres interpretan otra cosa totalmente diferente de lo que ustedes ¿Saben hablan? qué interpreté yo? Vamos a ir al mar. Eso. Una cosa es lo que usted interprete y otra cosa es lo que usted quiere. No, Al principio del programa le dije que yo estaba aquí como referee. ¿Qué opinas, Rubén? A ver. ¿Qué decís? ¿Vamos o no vamos Rubén. al mar? Por favor, Néstor, cumplí con tu promesa. Y ahora es promesa. ¿Vieron cómo cambia aquí la cosa? Bueno, No, está bien. pero en lugar de decir, por supuesto. Sí, mi amor, vámonos a la playa. Está bien, totalmente de acuerdo. Bueno, yo quiero hablar de dos cosas. Mientras veníamos y nos dirigíamos al programa, Néstor me decía, mira, pero como que no estoy tan de acuerdo con esto de no hacer ejercicio intenso. ¿Pero por qué? Y yo le explicaba, digamos, la autora en este contexto nos está hablando y, digamos, hemos venido compartiendo cuando ya por el estrés nuestro cortisol está alto. Entonces, cuando el cortisol está alto, no es conveniente que nosotros sigamos produciendo cortisol con ejercicios intensos. Entonces sí se puede hacer ejercicios intensos. Claro que se puede hacer ejercicio intenso, pero tendríamos que ver, cuál es tu condición. Entonces, digamos, lo que ella nos está diciendo es, revise cómo están sus niveles de cortisol. Pero si usted ya es una persona que está en un nivel de estrés alto, no le conviene que usted siga, digamos, en estos ejercicios intensivos. ¿Por qué? Porque el cerebro o su cuerpo lo va a interpretar como que es una amenaza. Entonces, en lugar de ser beneficioso, puede ser perjudicial. Entonces, por eso es que ella dice, entonces, ¿sabe qué? Mejor opte por ejercicios al aire libre, ¿verdad? Porque solo el hecho de rodearse de naturaleza, yo no sé si a ustedes les pasa, querida audiencia, pero yo necesito rodearme de naturaleza. Es algo que realmente naturalmente me bendice, me relaja, Especialmente el mar. El mar, pero también pueden ser bosques, ¿verdad? También pueden ser bosques. Y dame otras opciones también, no solo una, ¿verdad? Pero entonces, y es que aquí es donde también yo me impresiono, Rubén, tú que sos arquitecto. Cómo Dios, sabiendo, ahora se han hecho investigaciones y estudios, ¿verdad? De la naturaleza, el color verde, por ejemplo. Cómo el color verde puede tener ese efecto calmante en nosotros. Y cuando uno puede disfrutar de los paisajes, y yo voy a hablar, por supuesto, de Guatemala, ¿verdad? Hubo un poeta muy famoso que decía, Guatemala, el de los verdes, verdes, verdes. Porque es cierto, nuestro país se caracteriza por su rica fauna y flora, ¿verdad? Bosques, tenemos un bosque tropical precioso, tenemos cipresales, diferentes paisajes. Pero ¿eso qué provoca? Provoca
que nosotros podamos tener un estado de bienestar. Así es. Entonces, yo creo que tú te sentiste identificado, no sé, con estos estudios, porque desde tu profesión tú sabes lo que implica que, digamos, las áreas que se construyan tengan áreas verdes. O sea, ¿qué nos dice el urbanismo de eso? Quisiera yo saber. No, mira, y qué interesante que lo mencionas, porque hay una psicología del color que causa un efecto en las personas. Fíjense, por ejemplo, tú hablas del color verde. El color verde, en su pantón de degradaciones y colores, ayuda a relajar, definitivamente, ayuda a relajar nuestra mente. La visual también es un poquito más suave, no es tan pesado. Pero, por ejemplo, si usted entra a un ambiente que es completamente rojo, inmediatamente se activa un neurotransmisor de estrés. Como que se siente uno como aprisionado, ¿verdad? Incluso en arquitectura, cuando alguien ve que hay un techo muy alto y el ambiente se ve como vacío, lo que se hace es pintarlo de negro. ¿Para qué? Para que se vea que esa altura pues baja respecto a la figura humana, a la persona estando en ese lugar. Y todos son efectos visuales. Ustedes se dan cuenta, es puramente visual. No es que cause un efecto químico en nosotros, todo es visual. Yo siempre he dicho, ¿qué pasa con los ciegos? Con muchas cosas. ¿Qué pasa con ellos cuando no tienen perspectiva, no tienen imagen de nada? Solo la imaginación, ¿verdad? Uh-huh. Pero aquí es donde entra este tipo de elementos químicos que nos hacen a nosotros movernos dentro de ese esquema de paz y tranquilidad. Y aquí es donde nosotros lo motivamos a usted a que declare con nosotros: Dios es su paz. Cualquier cosa que nosotros hagamos, si la hacemos basado en que Dios está con nosotros, que Dios está a nuestro lado, en nuestro sustento, le aseguro que las cosas van a caminar mejor, Néstor. Así es, Dios nos puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice su palabra. Esa paz que, aunque tú estés en medio de la tormenta, en medio de una situación difícil, Dios puede darte esa paz. Pero una de las cosas es cómo arrancamos nuestro día. Si tu día lo empiezas escuchando noticias y estresado, va a cambiar. Pero si tu día empiezas buscando esa dirección de Dios, abriendo su palabra, preguntándole qué tiene Él para ti ese día, tu día va a empezar de una manera diferente, tomado de la mano de Dios. Es un día para tener gratitud en nuestro corazón. Yo creo que es parte también de nuestra concepción sobre esa paz que sobrepasa todo entendimiento de Dios, el que por nosotros podamos tener gratitud. Uno nunca tiene gratitud en un sentido de estrés, en un sentido de ansiedad. Uno tiene gratitud cuando hay paz. Y cuando no la hay, nosotros podemos ser el motor que genere esa paz que va a llenar nuestro corazón de esperanza. Y por eso, Tania, quiero invitarte hoy que puedas orar juntamente con la audiencia. Así que hoy vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque cada mañana, dice tu palabra, son nuevas tus bondades, son nuevas tus misericordias, Señor. Así que hoy nosotros queremos pedirte que nos ayudes a tener un corazón agradecido. Primero te damos gracias porque podemos ver que los cielos cuentan tu gloria a través de esa lluvia, a través de ese arco iris, a través de ese hermoso amanecer o del atardecer que hoy vamos a ver, a través de esa superluna azul, a través de las estrellas. Señor, en cada cosa que nosotros vemos a nuestro alrededor, nosotros te vemos a ti, Señor. Así que hoy nosotros queremos depositar toda nuestra ansiedad, todo nuestro afán en ti y queremos decirte que tú eres nuestra paz, que en ti nosotros encontramos ese refugio y ese reposo. Y que independientemente de cuál sea la circunstancia que tengamos que enfrentar el día de hoy, nosotros estamos dispuestos a rendirnos a ti y a decirte que tú gobiernes nuestra mente, nuestras emociones y todo nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén. Y por supuesto, usted mientras tenga este tiempo allí, relájese, agarre su cafecito, su té, su lechita, como lo que quiera, y espere este segmento final porque le aseguro que tendremos una palabra del Señor para usted y que edificará su corazón. Ya volvemos. Y bueno, ya salimos del tema del cortisol y ahora vamos a entrar a cómo gestionar a las personas tóxicas. Aprende a gestionar a las personas tóxicas y rodéate de personas vitamina. Casi todos conocemos a alguien cuya mera presencia o compañía, incluso el simple hecho de tenerlo en mente, nos altera el estado de ánimo. Probablemente ya sepamos casi sin esfuerzo quién es esa persona. Normalmente la razón última de esa negatividad se debe a que en algún momento de tu vida esa persona tuvo una influencia perversa, impactó muy negativamente en ti. Podemos decir en presencia de estas personas expresiones como me siento mal cuando estoy con él, me incomoda y me saca una parte de mí que no me gusta. Cualquiera que sea el tema de conversación, sus comentarios, aunque sutiles, siempre destilan algo de desprecio. Ya no sé si es cosa mía o si veo fantasmas donde no los hay. No sé si son celos o envidia, etc. Pero me siento vulnerable a su lado y solo cuando se va me relajo y respiro aliviado. A pesar de ello, no soy capaz de separarme de él, aunque creo que debería marcar cierta distancia. Esta situación me está cambiando el carácter y me genera angustia y tristeza. Esa persona puede ser tu pareja, madre, tu jefe, tu compañero de trabajo, cuñado, vecino, amigo. Su comportamiento, presencia o forma de relacionarse nos altera e invariablemente nos quita la paz. Son personas tóxicas, las que hay de todos los tipos. Inestables, celosos, paranoicos, inmaduros o neuróticos. En todo caso, tienen la capacidad de desestabilizarnos rápidamente, opinando y manipulando y evaluando constantemente nuestras vidas, decisiones o comentarios. Se vuelven espectadores con derecho a opinar sobre todo lo que decimos o hacemos, lo que dificulta la creación de vínculos sanos con ellos. A veces somos culpables al permitir que personas que sabíamos eran así entren en nuestro círculo más íntimo. Son expertos manipuladores y saben detectar con precisión los puntos débiles de sus víctimas. El tóxico, por definición, asfixia constantemente a quienes le rodean. A veces es de forma intencional, otras no es consciente del daño que causa a su entorno. No debemos confundir a una persona que está pasando un mal momento con irascibilidad o cinismo temporales, con alguien que de forma constante despliega su toxicidad sobre aquellos quienes le padecen. Por principio, las personas tóxicas no aportan nada positivo. Cuando se trata de relaciones de pareja o familiares, a veces surge un fenómeno de dependencia que cuesta identificar. Uno se autoconvence de que no altera su equilibrio interior y mantiene esa relación tóxica por miedo a la soledad, lo que le lleva a tolerar y soportar situaciones extremas que no debería permitir. La clave para que las personas tóxicas no nos afecten está en la actitud que tomamos hacia ellas. Debemos evitar que invadan nuestro mundo interior, impedir que se entrometan en nuestra vida y nunca permitir que anulen nuestra capacidad para tomar decisiones. Esa última barrera, la de conservar siempre nuestra libertad para decidir, puede verse recortada por obstáculos reales o imaginarios que nuestros vampiros emocionales utilizarán para quebrar nuestra voluntad. Quienes se dejan invadir por personas tóxicas pueden acabar con síntomas de ansiedad, depresión, sentimiento de culpa, dependencia y como consecuencia con una baja autoestima. Y hoy Marian Rojas nos pone esa palabrita, ¿verdad? Personas
tóxicas, que en estos últimos días en las redes sociales y muchas cosas, cómo se ha vuelto de común, ¿verdad? Esa expresión, personas tóxicas. Y yo aquí realmente quería recordarles y comentarles que Dios nos ha permitido, junto con mi esposa Danica, a quien le mando un fuerte saludo allá, ha estado un poquito convaleciente con una enfermedad, pero ahí confiando en el Señor, tenemos el privilegio de liderar el Círculo de Liderazgo, que no es más un espacio creado para nutrir sus capacidades y sus habilidades para esa influencia que Dios le ha dado para liderar a la manera de Jesús. Y precisamente el 1 de agosto de este año tuvimos una conferencia extraordinaria. Búsquela en YouTube, búsquela a través de las páginas virtuales de iglesiavillarreal.tv y ahí encontrará usted esta conferencia. Mire, hablamos acerca del malvado, el necio y el sabio. Y hablamos de personas a las que todos nosotros creemos que estamos en un ambiente donde debemos amar a nuestros enemigos, y así es, pero los debemos de tratar por igual. Y eso no es así. Fíjense, en el ministerio Jesús ama completamente a todos. Él predica y a todos les extiende su misericordia. Pero Él fue cuidadoso también con saber con quién se relacionaba y a quién le podía dar más oportunidad o más intervención en el ministerio que Él estuvo durante que en la tierra, tratando de mejorar. Por eso, en el liderazgo nosotros encontramos esos 3 tipos de personas. El malvado, que son esas personas que son calculadoras, que intencionalmente hacen daño, tienen un plan para estropear a alguien o algo. Todo parece bueno, pero en realidad no es fructífero, y lo que pasa es que nos desgastan. Por ejemplo, está el necio, que toma malas decisiones y sus acciones lo llevan al contagio de otros que actuarán por igual. Estamos perdiendo nuestro tiempo con aquellos que, conociendo el amor de Dios, el evangelio, no quieren agarrar el rollo como debe de ser, ¿verdad? Ellos son los que drenan nuestra energía. Y por supuesto, el sabio, que no significa que sea una persona perfecta, pero es humilde y que los ayuda a multiplicar la visión, a crear los espacios donde uno puede trabajar con armonía y sinergia. Y por supuesto, esas son las personas que merecen nuestra atención. Y hoy por eso, Marian Rojas Estapé nos hace esa separación y nos dice cuáles son las personas tóxicas, Néstor. Yo creo que todos estamos rodeados en algún momento de personas que nos drenan, personas que, y me llamaba la atención una palabra que usaba, que nos asfixian y que están encima de nosotros y que realmente, por otro lado, nos anulan y nos manipulan para poder hacer lo que ellos quieren, para incluso muchas veces solo para humillarnos. Personas tóxicas que solo vienen y empiezan a decirte tus defectos y esas cosas. Y me encantaba esa conferencia que mencionas, porque habla de los malvados, y realmente estos son malvados. Una persona tóxica es una persona malvada porque te hace daño y debemos alejarnos, pero decía, muchas veces no podemos alejarnos de ellos, y nosotros debemos de aprender a identificar esas personas. ¿Por qué? Porque nos drenan, nos dañan. Es solo el hecho de verlas entrar a un lugar ya nos estresan, sí. Ya nos inquietan, ya no sabemos cómo hablar, ya no sabemos cómo hacer, ya uno se siente de plano, todo lo que voy a decir está mal, ahorita me van a juzgar. Y realmente debemos aprender, y ella lo decía, debemos alejarnos de las personas tóxicas. Creo que hay situaciones que nosotros podemos resistir y podemos luchar, pero hay otras en que nosotros tenemos que aprender a huir, a alejarnos. Ahí quiero recordar, por ejemplo, el ejemplo de José. José huyó de la esposa de Potifar, no se quedó ahí. Nosotros debemos aprender a dejar esas personas tóxicas, a salir de esas relaciones. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a mal. ¿Qué quiere decir Tania, que está ahí viéndome con ojos de yo quiero hablar también? No, una de las cosas que yo creo que a mí siempre me gusta llevar la reflexión a lo interno, ¿verdad? Porque ¿qué tal si nosotros somos esa persona tóxica? ¿Qué tal si nosotros somos esa persona que está asfixiando las relaciones de nuestros seres queridos, ¿verdad? Y yo creo que es una reflexión que hoy deberíamos de hacer, porque a veces es bien fácil ver en los demás
esa toxicidad, ¿verdad? Pero a veces nosotros mismos no somos capaces de ver que posiblemente también pudiéramos tener este tipo de actitudes hacia los demás. Entonces, si usted ya me conoció, siempre va a ver que me gusta siempre como traerlo a esa reflexión personal, ¿verdad? Pero yo cuando estaba leyendo y preparando el programa, estaba pensando en qué personajes en la Biblia nosotros podríamos identificar como personas tóxicas, ¿verdad? Y un ejemplo de estos fue el rey Saúl, ¿verdad? Él es un ejemplo de una persona tóxica. O sea, él comenzó bien, ¿verdad? Pero ya cuando él llegó a coronarse como rey, dejó que el orgullo y los celos paralizaran su alma, ¿verdad? Y esto se demostró hacia los celos que él tenía hacia David, ¿verdad? Y esto incluso llegó a afectar su estado de ánimo, ¿verdad? Habían momentos en los que Saúl disfrutaba de la música de David, pero al mismo instante le lanzaba la lanza para matarlo, ¿verdad? O sea, era algo así bien, bien fuerte. Entonces, yo creo que Dios hoy también nos está llamando a poner límites hacia esas personas que nos pueden estar afectando, pero también nos está llamando al arrepentimiento si nosotros tenemos rasgos de ser personas tóxicas que están afectando las relaciones de los que tenemos alrededor. Y Tania, qué valioso lo que dices, porque tenemos que examinarnos nosotros. Yo no lo había visto desde ese punto de vista y gracias por mencionarlo. Y tal vez somos nosotros que tenemos esas trazas de maldad en nuestro corazón, ¿verdad? Y como decía Néstor, o sea, entramos a un lugar y se nota que el ambiente cambia, ¿verdad? Hay una atmósfera diferente. Y yo tal vez quisiera invitarlos hoy a que pudiéramos orar juntos y que si usted ha identificado a estas personas o usted, el Espíritu Santo, hoy le ha hablado a su corazón y le ha dicho que probablemente sea usted, que el Señor nos mueva a que en realidad nos convirtamos en personas que hacen crecer a otros, que nos vemos involucrados en su obra de manera eficiente y que cumplamos el propósito para lo que Dios nos puso. Y eso nos va a hacer identificar a esas personas o que nosotros cambiemos y transformemos nuestra vida. ¿Qué tal si me acompañan orando, diciéndole: Padre, te damos gracias hoy? Mira qué privilegio el que tenemos de acercarnos ante ti junto con esta gran familia, amigos que nos escuchan en la radio, que nos ven en la televisión o a través de las redes sociales. Señor, todos tenemos necesidad de ti. Todos hemos identificado a esas personas probablemente que nos drenan, que nos quitan ese entusiasmo o que muchas veces tenemos que separarnos y huir de ellos. Pero ¿qué tal si somos nosotros también, Dios? Ayúdanos a identificar, a que tu Espíritu nos mueva a cambiar actitudes, a cambiar comportamientos, Señor. Ayúdanos a servir a otros, a que seamos útiles para ellos y que Dios hablemos de tu reino, que en cada momento hablemos de lo bueno que tú eres, Dios, y lo maravilloso que has sido con nosotros, un testimonio de fe vivo. Lo creemos, Dios, creyendo y confiando en tu nombre. Amén y amén. Y mire, si usted hizo esta oración el día de hoy con nosotros, yo le motivo a que vaya a la palabra de Dios. Hay 3 disciplinas espirituales: la lectura de la palabra, la oración y el poder compartir con nosotros esta información, que es lo que Jesús... Yo quiero brevemente animarlo a que usted pueda hoy reflexionar. Por tiempo no lo vamos a poder hacer acá, pero que usted pueda leer el libro de Tito en el capítulo 3. Y solo quiero leer, porque en el contexto, ¿verdad? El autor está diciendo: hagan lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, dice, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor,
Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Así que, pues sí, eso éramos sin conocer a Jesús, pero tenemos la oportunidad de que Él pueda transformarnos. Y eso es la maravilla, miren, de la lectura de la palabra. Qué extraordinario programa el que hemos pasado el día de hoy, pero esto no termina aquí. El día de mañana vamos a continuar y le aseguro que hay un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Y con este gran panel de amigos, le aseguro que Dios tiene un mensaje especial que va a transformar su vida y que por supuesto lo hará acercarse más a Él. Esto ha sido todo por hoy en su programa Vaya con Dios. Lo esperamos el día de mañana. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Y recuerden, Dios es bueno en todo momento en esta semana para agradecer. Bendiciones a todos y nos vemos el día de mañana. Vamos. Vaya con Dios.